En los oscuros claustros de un convento aislado en las brumosas colinas fuera de Londres, en 1625, la hermana Agnes corrió por los resonantes corredores de piedra, sus cuentas del rosario chocando contra su hábito como latidos frenéticos. El aire estaba impregnado con el aroma del incienso y el miedo, y detrás de ella una sombra antinatural se deslizaba por las paredes, su forma retorciéndose como el humo de un fuego prohibido. Ella había estado rezando sola en la capilla cuando se manifestó por primera vez, un demonio nacido de antiguas maldiciones, susurrado para atormentar a aquellos que se atrevían a descubrir los secretos enterrados del convento. Con la respiración entrecortada, Agnes apretó un frasco de agua bendita, salpicándola salvajemente sobre su hombro mientras la sombra se lanzaba hacia ella, sus tentáculos helados rozando su piel y enviando una descarga de frío ardiente por sus venas. Esto no era un simple terror nocturno, era una caza, y ella era la presa en una épica batalla por la supervivencia de su alma. Imagina esto conmigo. La luz titilante de las velas proyectando figuras alargadas en las paredes húmedas, tu propio pulso acelerándose como si estuvieras ahí, corriendo junto a ella. ¿Qué harías en ese segundo exacto cuando la oscuridad misma cobra vida? Sostén ese pensamiento. Es la chispa de curiosidad la que nos atrae a historias como esta, recordándonos lo frágil que es realmente nuestro mundo frente a lo invisible. Agnes irrumpió a través de la pesada puerta de roble hacia el patio del convento. El frío viento otoñal azotaba su velo. La luna colgaba abajo, una enfermiza media luna que ofrecía poca luz, pero no podía detenerse. El demonio de las sombras, un alma atormentada retorcida por siglos de malicia, quizás el remanente de un obispo ejecutado por herejía, había sido invocado sin querer cuando ella descubrió un grimorio oculto en la biblioteca más temprano esa noche. Pasando las páginas amarillentas durante su vigilia solitaria, había leído en voz alta un encantamiento prohibido, confundiéndolo con una oración perdida. Ese único acto desató a la entidad, su presencia anunciada por un bajo gruñido que sacudió las estanterías, los libros cayendo como fichas de dominó en una cadena de perdición. Ahora, mientras subía hacia el bosque que bordeaba el convento, la persecución del demonio se intensificó. Su forma se consolidó en una silueta imponente, garras raspando los adoquines con un sonido similar al de uñas sobre pizarra. La mente de Agnes corría. Recordaba historias del Maleus Maleficarum, el martillo contra las brujas, que hablaba de tales obras como sirvientes del diablo repelidos solo por la fe y los ritos sagrados. Se detuvo lo suficiente para arrancar una ramita de ruda del jardín de hierbas, una planta alabada en esos textos por ahuyentar el mal, aplastándola en su palma y untando el jugo amargo en su frente. El demonio retrocedió momentáneamente, siseando como vapor de un caldero, pero fue solo un breve respiro. Esta supervivencia no se trataba solo de fuerza, era un tejido desesperado de conocimiento antiguo y voluntad pura, cada paso empujándola más profundo en el peligro. El bosque la tragó entera, las ramas arañándola como dedos acusadores. Las hojas crujían bajo sus pies, enmascarando cualquier acercamiento, pero Agnes siguió adelante, con los pulmones ardiendo. No estaba sola en su conocimiento. Más temprano ese día se había confiado al padre Elías, el anciano sacerdote que supervisaba los asuntos espirituales del convento. Le había advertido sobre los peligros del grimorio, su voz temblando con recuerdos de los juicios de brujas que arrasaban Inglaterra. Las sombras se alimentan de la duda, había dicho, presionando una cruz de madera en sus manos. Ahora esa cruz colgaba de su cuello, un talismán que apretaba mientras navegaba por los caminos retorcidos. Pero el demonio era astuto, susurraba ilusiones al viento, voces de monjas muertas hace mucho tiempo, suplicando por misericordia, sus gritos resonando como almas perdidas en el purgatorio. Siente el peso de esa soledad por un momento. Imagina los árboles cerrándose, cada susurro una amenaza potencial. Es esa promesa de fuerza interior que surge del caos lo que nos mantiene enganchados, transformando el miedo en un camino hacia la resiliencia. Agnes tropezó a través de un arroyo estrecho cuyas aguas murmuraban secretos. Se arrodilló brevemente, sumergiendo su frasco para reponer el agua bendita, bendecida esa mañana en la capilla. Al levantarse, se desató el primer giro importante. Una tormenta repentina estalló sobre ella, con truenos retumbando como el juicio de Dios mismo. La lluvia caía fuerte, convirtiendo la tierra en lodo, y los relámpagos iluminaban la forma completa del demonio, una masa retorcida de sombras con ojos rojos brillantes, que se alzaba sobre ella como el espectro de un obispo abandonado. La tormenta no era natural, era obra del demonio, convocada para ahogar su determinación. El agua le empapaba, mezclándose con tierras de terror, pero salpicó el agua bendita río arriba, creando una barrera improvisada que chisporroteaba y humeaba donde se encontraba con la sombra que avanzaba.
El demonio chilló, un sonido que atravesó la noche como 1000 mineras, retrocediendo entre la maleza. Pero esta victoria se encadenó a un peligro mayor. Agnes resbaló en el lodo, torciéndose el tobillo con un agudo crujido de dolor. Cojeando ahora, se dirigió hacia una luz lejana, las antorchas parpadeantes de un pueblo cercano, enclavado al borde del bosque. Susurros sobre la historia del demonio inundaron su mente. Las leyendas hablaban de él como el alma del obispo Thorn, quemado en la hoguera por tratar con fuerzas oscuras 4 siglos atrás. Su esencia atada a las sombras por una maldición de las mismas monjas que él había perseguido. Si pudiera llegar al templo del pueblo, tal vez la fe colectiva allí pudiera ayudarla. A medida que se acercaba al límite del bosque, el segundo conflicto se desarrolló con precisión implacable. Gritos desgarraron el aire, no los suyos, sino lamentos etéreos pidiendo ayuda, imitando las voces de los niños del orfanato del convento dirigido por el convento. «Hermana, sálvenos», gemían, llevándola fuera del camino hacia la boca de una cueva oculta que se abría en la ladera de la colina. La astucia del demonio era magistral. Las ilusiones tiraban de su voto de proteger a los inocentes, un principio fundamental de su orden. Con el corazón latiendo con fuerza, Agnes dudó, luego entró en la cueva. Sin antorcha, pero guiada por débiles mongos bioluminiscentes que se aferraban a las paredes. Dentro, el aire se volvió viciado, pesado con la podredumbre de cosas olvidadas. Las sombras danzaban de manera antinatural y de pronto el demonio atacó. Un tentáculo se lanzó para atrapar su muñeca, drenando su calor como una sanguijuela en el alma. El pánico la invadió, se liberó de un tirón, pero el esfuerzo la hizo caer más profundo en la caverna. Allí en la penumbra vio un destello, un rosario abandonado, quizás dejado por un peregrino perdido. Apretándolo, recitó el Ave María, las cuentas sonando como un metrónomo de desafío. El demonio se acercó más, su forma llenando la entrada de la cueva, bloqueando la escapada. Pero Agnes recordó los métodos de caza en grupo del Maleus. El mal prosperaba en la soledad, se debilitaba por la unidad. Aunque estaba sola, invocó a los espíritus de sus hermanas monjas en proyecto, imaginándolas rodeándola en protección. El rosario brilló levemente, repeliendo la sombra lo suficiente para que ella pudiera arrastrarse hacia una fisura estrecha en la parte trasera de la cueva, emergiendo en la noche devastada por la tormenta. Respira ese momento de escape estrecho conmigo. Es el tipo de determinación humana cruda que las historias como esta celebran, mostrando cómo incluso en la oscuridad, una chispa de memoria colectiva puede iluminar el camino. Empapada y adolorida, Agnes tambaleó por las calles del pueblo con los adoquines resbaladizos bajo sus pies. Las linternas colgaban de ganchos fuera de las casas modestas, proyectando charcos de luz que el demonio evitaba. Golpeó la puerta del templo, un sólido edificio de piedra en el centro del pueblo, con su campanario atravesando el cielo como un centinela. El padre Elías respondió, su pálido severo estado desaliñado. «La sombra está aquí», jadeó, colapsando en sus brazos. Dentro del templo, el calor del hogar ofreció un consuelo efímero, pero el demonio era implacable. Mientras el padre Elías cerraba las puertas, reclutando a 2 acólitos adolescentes, el joven Tomás y Elisa, huérfanos bajo el cuidado del convento, para ayudar, el tercer giro estalló sobre ellos. Una horda de apariciones fantasmales se materializó afuera, golpeando las ventanas con puños espectrales. Almas atormentadas, antiguas víctimas del demonio, con sus rostros retorcidos en una agonía eterna. El trueno retumbó de nuevo, sacudiendo los cimientos, y los gritos llenaron el aire, llamados de auxilio que difuminaban la línea entre la ilusión y la realidad. El demonio, produciendo de la energía de la tormenta, cruzó en umbral, su sombra filtrándose por debajo de la puerta como hinta. La tensión se enroscó como un resorte. El grupo formó un círculo alrededor del altar, protegiendo a los adolescentes según sus sagrados deberes. El padre Elías salpicó agua bendita en un círculo, recitando ritos de exorcismo del Maleus, mientras Agnes distribuía hierbas, verbena y perico, instándonos a masticarlas y ungirse. «Lo cazamos juntos», declaró, su voz firme a pesar del frío. Los fantasmas golpeaban las barreras, el cristal crujía, pero la unidad del grupo se mantuvo, cada oración amplificando la siguiente como dominós resonantes. El clímax se desató en un vórtice de furia de vida o muerte. El demonio de sombra se manifestó por completo en la nave, una entidad colosal con tentáculos retorcidos y el rostro en descomposición del obispo Thorn, rugiendo promesas de condenación. Atacó, derribando al padre Elías, su cruz deslizándose por el suelo. Agnes se lanzó hacia él, pero un tentáculo se enrolló en su cuello, levantándola del suelo. La visión se le nubló mientras el frío abismo la llamaba. Tomás y Elisa, con los ojos muy abiertos pero resueltos, tomaron rosarios y se unieron a la lucha. Tomás lanzando agua bendita que quemaba la piel del demonio, Elisa recitando versículos con fervor tembloroso. El padre Elías, ensangrentado pero desafiante, se levantó para clavar su propia cruz en el corazón de la bestia. Agnes, ahogándose, reunió sus últimas fuerzas, rompiendo su frasco contra la forma del demonio. El agua bendita explotó en una cascada de luz, las hierbas encendiéndose en llamas etéreas.
La entidad se convulsionó. Su agarre se aflojó mientras el grupo se acercaba, una sinfonía desesperada de supervivencia. Los gritos alcanzaron su punto álgido, el trueno ensordecedor, pero en ese torbellino, Agnes sintió un torrente de calor divino. Con un último grito unificado, en el nombre del Padre, hundieron la cruz más profundo, el demonio implosionando en un torbellino de sombras, las almas dispersándose como ceniza en el viento. El silencio descendió, pesado y profundo. La tormenta amainó, la lluvia disminuyó hasta un suave murmullo. Agnes se desplomó en el suelo, recuperando el aire entre jadeos, mientras los adolescentes corrieron a su lado. El padre Elías, sosteniéndola, susurró: «Ya está hecho, la maldición está rota». El alivio le inundó como los primeros rayos del amanecer, lavando el terror. Había sobrevivido, no solamente físicamente, sino también espiritualmente, superando la duda que había convocado a la bestia. A medida